Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión del curso Brigadas de Emergencia. En esta ocasión estaremos revisando los temas de qué es una brigada y sus características, cómo se forma y la estructura de la brigada y qué funciones y relación tienen con el Programa Interno de Protección Civil. ¿Qué es una brigada? Bueno, una brigada, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es un conjunto de personas reunidas para dedicarse a ciertos trabajos. De ahí que pueden existir diveras brigadas, como por ejemplo la médica, la de limpieza, brigadas de seguridad escolar, brigadas ecológicas. Todas estas nacerán con el propósito de realizar algún trabajo en específico y reunirá diferentes personas de manera voluntaria para lograr ese propósito de trabajo. En el caso de nuestro curso, en el caso de la protección civil, las brigadas son grupos de personas dentro de un inmueble cuyo objetivo es salvaguardar el bienestar y seguridad de la comunidad. Estas deben de recibir capacitación con respecto a las funciones que realizarán y su tarea primordial es proporcionar atención y brindar auxilio en caso de alguna emergencia para proteger a las personas, los bienes y el entorno en el que están. Cabe mencionar que las funciones son de atención básica, de respuesta, es decir, no son médicos, no son bomberos o especialistas. Los brigadistas o estas brigadas básicamente es dar una atención muy elemental en caso de que se presente una situación de emergencia. Por lo tanto, las brigadas tienen que estar organizadas y distribuidas de manera estratégica para poder realizar las acciones de respuesta hasta que haya desaparecido o finalizada la contingencia, o bien sean relevados por especialistas o cuerpos especializados que tienen ya mayor preparación para el manejo de este tipo de situaciones de emergencia. Otra definición es la que se establece en el apartado cuarto de la Ley General de Protección Civil, donde también se reitera nuevamente el concepto de el grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencia, tales como primeros auxilios, combate con actos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, todos designados en la Unidad Interna de Protección Civil y son encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. Entonces, aquí podemos ver una definición más adecuada, más integral desde el punto de vista de qué son las brigadas, es decir, grupo de personas que se organizan dentro de este inmueble, que ya tienen una capacitación en funciones y nos menciona ahí cuáles son esas brigadas importantes: los primeros auxilios, el combate de conato de incendio, la evacuación, la búsqueda y el rescate. Y estas están dentro o son con las que conforman la Unidad Interna de Protección Civil del inmueble y las momentos o las acciones en los cuales intervienen estas brigadas, y generalmente son en la prevención, en el auxilio de recuperación, basándose en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. Por lo tanto, es muy importante comprender esta definición que la misma Ley General nos define o nos establece. ¿Cuáles son las características de las brigadas de emergencia? Hablábamos que es un grupo de personas organizadas dentro de un inmueble. Por lo tanto, estarán sujetas también y dependerán del diseño estructural del mismo, o sea, de este inmueble, de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, y se sugiere designar un brigadista por cada 10 empleados del total existente en el inmueble. Entonces, ya aquí nos mencionan algunas características que debemos de considerar para el diseño de nuestras brigadas, y ahí va a depender del diseño estructural, y eso nos va a ir dando un conocimiento de cuántos son los brigadistas, cuántos brigadistas por cada trabajadores. 10 empleados, tendremos que tener al menos un brigadista. Cada brigadista debe estar justificada, cada brigada debe estar justificada por sus características y necesidades de los inmuebles, es decir, esta brigada deberá conocer la estructura, la ubicación, las actividades que se realizan y los riesgos a los que están expuestos. Es importante que la brigada conozca este tipo de situaciones. Las brigadas que básicamente pueden ser integradas son prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate. Entonces,
aquí ya nos habla de esas características. Es importante entonces analizar el inmueble, cuáles son ese diseño estructural, si es un piso, si son dos pisos, si dentro de todo el perímetro de la empresa pues tenemos diferentes edificios, que probablemente deberemos de tener una brigada por cada edificio e inclusive por cada nivel. Ya más adelante veremos la estructura de formación de este tipo de brigadas, y al menos tener un brigadista por cada 10 personas que estén dentro del centro de trabajo. Importante que las brigadas conozcan la estructura de la empresa, la ubicación, cuáles son esos riesgos externos o internos que existen en la empresa, para poder entonces estar atentos a esos riesgos a los cuales está expuestos el centro de trabajo. ¿Cuáles son las brigadas? Ya mencionábamos en la lámina anterior: la brigada de prevención y combate de incendio, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación de inmueble y búsqueda y rescate. En los últimos tiempos ha comenzado a haber un movimiento importante sobre las brigadas de manejo de sustancias químicas peligrosas y derrames. Estas brigadas pues también son parte importante que pudiéramos considerar en nuestras estructuras de prevención o de emergencias. Existen otras brigadas, como por ejemplo la ecológica, que tiene un propósito más de verificar los temas relacionados con la gestión de residuos, gestión de aspectos ambientales, que bueno, son otro tipo de brigadas y nos pueden ayudar a mejorar nuestras condiciones de emergencia, porque recordemos que también la parte ambiental puede generar riesgos o accidentes emergentes que necesitan ser atendidos. Las funciones principales de las brigadas de emergencia, en una forma general, pues es prevenir las situaciones de riesgo y aplicar procedimientos de emergencia, cada una en su ámbito, ¿sí? Entonces estamos viendo las funciones generales de una brigada de emergencia. Entonces es prevenir estas situaciones y aplicar los procedimientos de emergencia. Deben participar en el análisis de riesgo y en el análisis de recursos al interior y al exterior del inmueble. Cómo está el inmueble, a qué riesgos está expuesto. Deberá desarrollar un plan de respuesta general por cada tipo de brigada para prevenir, evitar o minimizar las consecuencias de alguna calamidad. Entonces deberemos de tener un plan de respuesta para primeros auxilios, un plan de respuesta para combate y prevención de incendios, un plan para búsqueda y rescate y otro para evacuación. Entonces todo esto nos irá dando un contexto general de a qué se dedica cada una de estas brigadas. Se debe de establecer un código de conducta de los brigadistas, se debe de informar a la población del inmueble sobre los riesgos a los que están expuestos, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad. Las funciones generales también de la brigada es participar activamente en los simulacros de emergencia programados en el inmueble y coordinarse con los cuerpos de emergencia, tanto bomberos, Cruz Roja, policía, para proporcionar el auxilio de manera inmediata y eficiente cuando ya no pueda ser controlada una situación de emergencia y bueno, intervengan los cuerpos especializados de emergencia. También deberá participar en las actividades de capacitación en las fases de prevención, auxilio y recuperación. Las brigadas deben revisar y dar mantenimiento al equipo que utilizan, porque cada una de ellas tendrá asignada por sus características cierto equipo de protección personal. Deberá elaborar informes sobre las actividades realizadas. También las funciones de las brigadas son muy específicas y al cumplirlas al pie de la letra se asegura un buen funcionamiento del inmueble, el bienestar de la comunidad y del entorno. Estas funciones se les debe dar prioridad en la etapa de prevención de acuerdo con la gestión integral de riesgo. Es muy importante que las brigadas sean un elemento preventivo. Trabajen más sobre el análisis y la identificación de riesgos, sobre la comunicación, en realizar retroalimentación a los trabajadores, sensibilizarlos sobre las situaciones de riesgo que están involucradas en sus áreas de trabajo, que ser un elemento reactivo, porque como lo mencionábamos al principio de esta sesión, pues las brigadas, su principal función es dar una atención básica a la emergencia. No son médicos, no son expertos bomberos, pero son parte de una atención básica inmediata que pudiera suscitarse dentro del inmueble. Otra parte importante de comprender es el perfil del brigadista de protección civil.
Los brigadistas son personas que ejecutan las acciones de prevenir, auxiliar y de recuperar. ¿Sí? Es la suma, es muy importante que se les capacite adecuada y constantemente para tener el conocimiento y dominio de sus funciones, de los procedimientos y de las actividades que cada uno debe realizar de acuerdo con la brigada a la que pertenece. Es por ello que deben de contar con ciertas aptitudes, actitudes, conocimientos y competencias, y deben de cubrir con el perfil del brigadista para ser parte de alguna de estas brigadas. Es muy importante esta parte porque en años de experiencia, pues nosotros como empresa capacitadora, certificada, acreditada en diferentes estados de la República en temas de capacitación en brigadas, pues hacemos nosotros mismos, vivimos procesos de capacitación constante, actualizándonos para entender los diferentes escenarios de emergencia, y aún así puede haber momentos en donde las personas sí pueden tener una situación de miedo, bloqueo. Entonces, si no estamos nosotros capacitando adecuadamente en estos momentos que se dan en una emergencia, o prevenir, en la manera de prevenir o en la manera de auxiliar ya de entrar a un evento de emergencia o de recuperar ya después pasada la emergencia, pues es muy importante que esto se hagan de manera constante. Los simulacros ayudan muchísimo a la parte de entender perfectamente estas acciones, estos procedimientos, para que la gente reaccione de manera adecuada y se logren los objetivos de la competencia: la aptitud, el conocimiento, la toma de decisiones y el saber actuar, el saber responder ante ciertas circunstancias. ¿A qué nos referimos a el perfil del brigadista? Bueno, debemos de elaborar un documento en donde se especifique qué habilidad, qué actitud, aptitud y competencia debe tener la persona para formar parte, por ejemplo, de una brigada de bomberos, ¿sí? ¿Cuál deberá ser esos elementos fundamentales que se deben de considerar para conformar la brigada de combate contra incendio? Consideremos que el elemento humano es la parte más importante, ya que sin este pues sería básicamente, prácticamente imposible realizar las acciones de prevención, de auxilio y recuperación ante una emergencia o un desastre. Hay que hacer una selección minuciosa del personal, por lo tanto el responsable del inmueble y del programa debe apegarse a un perfil para seleccionar a las personas que integrarán las brigadas. Esta parte es muy importante. ¿Cuál es ese perfil? ¿Cuáles esas características que el compañero debe de reunir, el compañero brigadista? Condición física, condiciones si debe de estar atléticamente en buen estado, no deberá de padecer a lo mejor alguna enfermedad de hipertensión, deberá de, ¿cuáles son esas? De no tener miedo, por ejemplo, a claustrofobias, a espacios cerrados, a oscuros. Entonces, ¿cuáles son estas características para cada uno de los diferentes brigadas que se están formando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con el caso de esta enfermedad COVID, pues ya los compañeros que tengan problemas a lo mejor de hipertensión, diabetes o alguna condición o una precondición de salud, pues está exponiéndose su participación en este tipo de brigadas. Entonces, ¿cuáles son esas características? Un candidato a brigadista primero debe tener vocación de servicio, debe ser asertivo en la forma de sus decisiones, debe tener habilidad en el manejo de equipo y herramientas, tener disciplina, trabajar en equipo, ser tolerante a la frustración, saber trabajar bajo presión y ser una persona con gran capacidad altruista. Esas son las principales, vamos a decirlo así, características en el aspecto de qué debe de reunir un candidato. Y estos candidatos pues deben de formar parte de este proceso de suma a las brigadas existentes, y para ello pues debemos de completar un expediente en donde se le deba de hacer al compañero candidato exámenes médicos, físicos y psicológicos, porque finalmente esos serán los que nos van a permitir a nosotros saber si la persona es apta o no, porque no todas las personas son aptas para pertenecer a una brigada. Por ese motivo debe llevarse un correcto proceso de reclutamiento y selección. Muchas veces estas etapas a la hora de formar una brigada
no se toman en cuenta. Simple y sencillamente se necesita al compañero y se le pone ahí, aunque no tenga las condiciones de salud adecuadas, físicas, y eso puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque en lugar de ser parte de un elemento de apoyo, pues puede llegar a volverse un parte del problema en una situación. Y aún así, teniendo toda la preparación, pueden darse este tipo de escenarios. Una vez que ya hacemos este perfilamiento del candidato, de las personas que están interesadas, que hemos tenido la oportunidad de formarles su expediente, de conocer cómo empata con las características del perfil de candidato, pues entonces se les debe de informar a estas personas que ya fueron aceptadas o en su caso todavía no competentes para poder llenar esta actividad como brigadistas, y retroalimentarlo para que el compañero pues sepa las razones por las cuales calificó o todavía no califica para pertenecer a esta brigada, y se le deberá de dar un nombramiento en el dado caso de que se le acepte, y además pues deberá firmar el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil. Eso es una parte muy importante, ya que de esa manera se estará él incluyendo de manera formal al programa de protección civil y a la brigada a la cual ha sido él seleccionado. Se le debe de informar también a la gente del inmueble el nombre de los brigadistas, quiénes son y cuántas personas son las que componen las diferentes brigadas. Esa parte es muy importante, la comunicación a los trabajadores, a los compañeros sobre pues quién es el brigadista, quién está encargado en qué turno, cuántos compañeros brigadistas están disponibles, y ellos deberán estar también pues identificados, como más adelante lo estaremos viendo. Una parte importante es ¿cuál es la estructura de nuestras brigadas? Ya vimos el perfil del brigadista y necesitamos por lo menos un brigadista por cada 10. Ahora que ya sabemos cuáles son las características, el perfil de la brigada y cuáles son esas brigadas básicas que necesitamos, que son la brigada de primeros auxilios, la brigada de combate y prevención de incendios, la brigada de búsqueda y rescate y la brigada de evacuación o repliegue. Entonces ya sabemos cómo podemos nosotros ya contar con los elementos más importantes a la hora de formar nuestra brigada. Entonces aquí viene la parte de cómo estructurar ahora sí este complemento de la brigada. Primero, la unidad interna de protección civil, que es, vamos a decir, la parte más alta de todo el sistema, pues está conformada por un jefe del inmueble y su suplente, que coordinará a los jefes de piso y a sus suplentes. Entonces de ahí tendremos al jefe de piso que coordina a las brigadas, y de ahí a los brigadistas. Y aquí podemos ver el ejemplo en esta estructura en donde podemos observar al jefe de brigada, en este caso que es el titular, el coordinador general, y el jefe de la unidad de protección civil, que es el que estará dando los apoyos directamente a la organización. Entonces la unidad de protección civil se va a conformar básicamente de los grupos del coordinador general o el jefe de la unidad interna de protección civil, y a partir de ahí, dependiendo, recordemos que en las láminas anteriores deberemos de conocer la estructura del inmueble. Si el inmueble tiene diferentes pisos, pues entonces yo tendré que nombrar al menos un encargado de ese piso para que apoye en las actividades que conduzcan a ese piso y tener sus propios cuerpos de apoyo, que vendrían siendo las diferentes brigadas de ese piso de trabajo. Entonces yo tengo mi unidad interna de protección civil formada por el jefe de la unidad, el coordinador general, que generalmente son los gerentes, las personas que toman decisiones, y a partir de ahí, bueno, pues un jefe de piso o jefe de brigada y los brigadistas que estarán apoyando a la estructura de trabajo de la organización. Una vez que hemos comprendido la importancia de qué es una brigada, cuáles son sus funciones, cuántos compañeros brigadistas debemos de tener por tantos empleados, una vez que hemos comprendido el perfil del candidato, que hemos hecho el proceso de selección, los exámenes, que se le ha informado que pertenece a la unidad, a la brigada de primeros auxilios o a la que le haya sido asignada,
pues el compañero deberá de comprender cómo es la estructura organizacional de la brigada. Y aquí podemos ver el ejemplo que hemos nosotros comentado. Es importante recalcar que los brigadistas, bajo la coordinación de su jefe, ejecutarán las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante desastres. Es decir, los brigadistas, su mayor participación son las acciones de prevención. ¿Sí? Prevenir siempre es la parte más importante de las brigadas. Yo establezco que puede ser por lo menos hasta un 70%, 80% del tiempo en el que un brigadista debe de estar trabajando. El auxilio ya es entrar en acciones, ya la brigada, oye, un compañero se cayó y tuvo una fractura. Bueno, en ese momento el auxilio entrará la brigada de primeros auxilios o quizás la de búsqueda, la de inmovilización, ¿no? Entonces, todo este tipo de condiciones. Oye, que se presentó un conato de incendio, la brigada auxiliará para hacer este combate contra incendio. Y finalmente la brigada hace las actividades de recuperación para volver a la normalidad. Aquí resulta muy importante que los jefes de brigada, los coordinadores, pues entonces refuercen con experiencias, ¿sí? Sobre todo en la práctica de ejercicios, en los simulacros, en las capacitaciones. Es muy importante que se esté dando de manera recurrente, que se esté dando de manera constante para poder apoyar a las brigadas en sus etapas que tienen que reaccionar y actuar. Es importante también entender que ya establecido este concepto de las brigadas, pues ahora es el momento de entender cuáles son las funciones del responsable del inmueble. El responsable del inmueble es la persona que tomará las decisiones sobre qué es lo que se va a hacer con relación a las actividades de protección civil en todo su conjunto. El responsable del inmueble, pues ahora sí es la persona encargada de integrar la unidad interna de protección civil. Es el encargado de gestionarla, de estar al pendiente de todo lo que se necesite para que pueda ejecutarse el plan interno de protección civil. El responsable del inmueble, como dice ahí, coordina la elaboración del programa interno, coordina las actividades de protección civil dentro del inmueble y hace cumplir las disposiciones jurídicas de la materia de plan de protección civil. Coordina el plan de emergencia, elabora los programas y actividades de capacitación y difusión, integra la unidad, trabaja de manera coordinada con los jefes y los brigadistas para hacer los análisis de riesgo internos y externos, gestiona los recursos humanos, financieros y materiales para atender a la emergencia de la mejor manera, establece convenios de ayuda mutua con los hospitales, clínicas que se encuentran cerca del inmueble o inclusive con las mismas empresas que lo rodean para ver de qué manera pudieran coordinar una situación de emergencia y les ayude a tener una mejor asistencia en el caso de que se presente. Actualiza el directorio de los servicios que pueden dar respuesta a la emergencia, priorizando a los que están más cerca del inmueble. Esas son las funciones del responsable del inmueble. Ahora bien, ¿qué hace un jefe de piso? Un jefe de piso es la persona que se encarga de distribuir al personal en cada una de las brigadas. ¿Basado en qué? En los resultados del proceso de reclutamiento y selección. Transmite sus conocimientos a los brigadistas para realizar adecuadamente su labor. Los jefes de piso, bueno, entonces trabajan con el responsable del inmueble, con el encargado. Y los brigadistas para identificar, evaluar y analizar riesgos a los que está expuesto el inmueble y el personal que labora en estas etapas preventivas. Dirige, organiza y participa en las actividades de protección civil en el piso, en su área, en su nivel en el que le corresponde. Informa y supervisa a los brigadistas sobre las acciones de prevención, auxilio y recuperación. Supervisa los equipos que estén en buenas condiciones de uso. Verifica las rutas de evacuación que estén libres de obstáculos, coordina procedimientos de evacuación, o sea, hace todas las actividades importantes para poder hacer que se participen, por ejemplo, en las reuniones de la unidad de protección civil, ¿no? En la unidad interna. Informa a los brigadistas y personales sobre situaciones de emergencia. Él puede en cierta manera activar una acción en relación a las acciones que debe de hacer la brigada de protección civil. El jefe de brigada, pues básicamente organiza las actividades y funciones de cada brigadista, indica el procedimiento a seguir ante un simulacro o una situación real de emergencia.
impulsa la capacitación de su equipo. En caso de emergencias, es el enlace de 2 vías para comunicar al jefe de piso. El jefe de brigadista está en medio y da las indicaciones a los brigadistas. Analiza y selecciona los procedimientos a seguir del plan de emergencia con ayuda del jefe de piso y brigadistas. Impulsa a los compañeros y brigadistas para que apliquen las normas de seguridad. Difunde el programa interno de protección civil. Dirige a los brigadistas en el momento de una emergencia o del simulacro. Y realiza el informe indicando las incidencias que se presentaron durante el ejercicio, el simulacro o la situación real. Aparte, es importante entender que cada equipo de brigadistas debe de utilizar un determinado uniforme, un determinado materiales que les va a ayudar a realizar su manera de manera adecuada. El uniforme y el equipo que utiliza el brigadista pues dependerá de las características y necesidades que tiene el inmueble, y esto lo va a definir el programa interno de protección civil. ¿Qué son las características principales o el equipo básico que el brigadista debe de tener? Un chaleco, ¿sí? Se propone que sea de color anaranjado fluorescente y que debe llevar la leyenda de protección civil y el logotipo de la dependencia, institución o empresa. Entonces yo voy a tener mi chaleco, un chaleco generalmente que sea anaranjado fluorescente, y deberá de tener la leyenda protección civil o el nombre de la brigada, ¿sí? Y el logotipo de la empresa para que se vea y se distinga de todos los demás. El color de la brigada dependerá del tipo que ahora sí al que pertenezca. Por ejemplo, se propone que el rojo sea para prevención y combate de incendios, el blanco o azul, primeros auxilios, verde, evacuación y repliegue, y amarillo, búsqueda y rescate. En ocasiones en algunos inmuebles requieren más brigadas y en este caso se elige el color que se le asignará a los brazaletes. Esto ya depende de la empresa cómo quiera gestionar sus demás brigadas que tenga implementadas en su centro de trabajo. Entonces es importante entender qué otro equipo puede tener un brigadista. Ojo, aquí estamos hablando de los brigadistas en forma general, no estamos hablando del equipo específico que necesita para la función de esa brigada. Yo te invito a que si te interesa conocer más sobre cada una de estas brigadas, pues contamos con programas específicos de capacitación, tanto en línea como presenciales, semipresenciales y de prácticas en campo, en donde puedes hacer ya un conocimiento más específico de los equipos que debe usar una brigada. Aquí estamos hablando de un equipo mínimo básico que un brigadista debe de tener. Y hablábamos del chaleco, ahora sigue un gafet, un nombre que sirve para identificar al compañero en caso de un accidente. Es importante porque, oye tú, el del rojo, pues ¿cuál? No, Vicente, José, Antonio, Pedro, Juan, o sea, necesitamos tener el nombre identificado. El casco protector debe ser altamente resistente al fuego y a los golpes, y pues ser aislante a cargas eléctricas, eso es muy importante. El casco del compañero brigadista debe de ser un casco diferenciado a cualquier otro casco. Botas, la suela debe ser antiderrapante. Lámparas deben de ser de alta luminosidad y debe tener una carga de pilas. Un silbato, ¿sí?, que debe de ser de alta sonoridad. En caso de que en algún inmueble no se tengan, pues por ejemplo, alarmas de emergencia. Entonces es importante que el equipo de protección personal básico para el brigadista pues se componga de estos elementos. Ahora bien, otra parte importante de esta sesión es entender la función y relación con el programa interno de protección civil. Hemos visto que la definición que nos establece la Ley General de Protección Civil con respecto a los brigadistas, pues nos dice que básicamente es un grupo de personas que están atentas, están capacitadas, adiestradas y preparadas para reaccionar en diferentes momentos. ¿En qué momentos? En los momentos de preparación, o sea, la prevención, el auxilio y la recuperación. ¿Y dónde se marcan esos eventos? Esos 3 momentos se marcan precisamente en el programa interno de protección civil. Por eso las empresas, para poder tener una brigada, pues si bien lo pueden tener por mandato de algunas normas de Secretaría del Trabajo, ya la protección civil pues indica que deberemos de tener este programa interno, y es ahí en donde se va a hacer estos análisis de riesgos de lo que hay dentro y fuera de nuestro inmueble,
Una vez que se identifica este tipo de riesgos, pues entonces estableceremos los mecanismos probables en los que se puede presentar un accidente, un riesgo, y esto puede tener una consecuencia grave. En estos programas se investigan las medidas de seguridad con las que cuenta el inmueble en caso de que surja una eventualidad, qué tan preparado está, y entonces ahora sí entrar en una etapa de previsión, y es aquí en donde nosotros podemos considerar los riesgos que pueden ocurrir dentro y fuera del inmueble y que ponen en peligro la integridad de las personas que se encuentran dentro de este. Es decir, ese es el programa de protección civil, es el análisis, es el entender cuáles son esos riesgos, qué tanta previsión tenemos y qué tanto puede ser el impacto que puede ocurrir dentro de nuestras áreas de trabajo, dentro de nuestro inmueble. Una vez que se tiene la información de estos posibles riesgos que pueden afectar a las zonas inmediatas o en el mismo inmueble, pues ahora necesitamos realizar las medidas de prevención. Estas son acciones o mecanismos que se tienen que implementar con anticipación con el fin de evitar, eliminar o mitigar una emergencia o reducir el impacto de un desastre en la población. Es decir, la mitigación, que es la operación que se encarga de disminuir el impacto o daños ante la presencia de una emergencia o desastre. ¿Qué tanto estamos preparados? La previsión, por un lado, hablábamos de cuáles son estos elementos que pudieran afectar, cuáles son estos riesgos que existen y que pueden afectar. La prevención, pues ya son las acciones para anticipar, evitar, eliminar todos este tipo de riesgos. Y mitigar, pues es la operación de disminuir, atenuar los daños en caso de que se pudiera presentar alguna eventual situación de riesgo. Finalmente, pues la importancia de tener en cuenta las medidas de preparación es que debemos de tener elaborado, o sea, se deben de elaborar para brindar una respuesta eficaz en el momento de una emergencia. Ahí podemos ver una imagen donde sus compañeros se están preparando para, en dado caso, un simulacro de cómo deben de reaccionar ante una cuestión de una evacuación del centro de trabajo, prepararnos. Y recordemos que esa es una de las etapas importantes en donde entran las brigadas de protección civil, es decir, la preparación, inclusive entran desde la previsión y de la prevención. ¿Por qué? Porque finalmente son elementos de apoyo al diseño de los programas de protección civil. También se debe de tener en cuenta que la unidad interna de protección civil, al elaborar el programa, pues debe de participar en la fase de auxilio. El programa debe de contener esta parte del auxilio y es las acciones que son implementadas cuando las personas ya se encuentran en riesgo o son víctimas de alguna emergencia o desastre, ¿sí? Entonces es importante comprender estas diferentes etapas que se dan en el programa interno de protección civil. Las brigadas de protección civil realizan estas acciones, las acciones de auxilio, las acciones de preparación. Al igual que la fase de auxilio, la de recuperación comienza cuando termina la emergencia y está orientada al retorno de la normalidad de las personas al inmueble o de las comunidades afectadas. También se debe de considerar la fase de reconstrucción, la cual consiste en llevar todo a la normalidad social y económica, y esta tiene que ser similar a la que prevalecía antes de que surgiera la emergencia. También se debe de buscar la reducción de los riesgos que ya existen, asegurándonos de que no se generen nuevos y mejorar las condiciones. Entonces, es de esta forma como las brigadas forman este contexto importante desde su formación, y como lo hemos mencionado en esta sesión, pues es importante entender que este grupo de personas deben de estar adiestradas, capacitadas, intervenir de manera coordinada en las etapas de preparación, auxilio y recuperación, ¿sí? Puede haber inclusive hasta brigadas de recuperación, ¿no? Que de reconstrucción, de evaluación de daños. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pueden existir dentro del mismo contexto de nuestras brigadas, y de ahí que la importancia de nosotros instaurar en nuestros centros de trabajo pues nuestro programa interno de protección civil, nuestros 4 principales brigadas que se deben establecer en nuestros centros de trabajo, que es combate y prevención de incendio, primeros auxilios, búsqueda y rescate y evacuación, ¿sí? Serían los principales, que debemos de considerar que por cada 10 trabajadores al menos tengamos un brigadista. El perfil del compañero,
ese candidato, cómo va a ingresar, si tiene las condiciones físicas, mentales, adecuadas para poder realizar esas funciones de la brigada específica, la estructura de la organización, la responsabilidad del jefe del I9, de los jefes de brigadas, los brigadistas, y las etapas en que se relaciona el programa interno de protección civil, pues se vuelven trascendentales para una adecuada formación de las brigadas y su relación con el plan interno de protección civil. Espero que hasta aquí te haya quedado clara la parte de la introducción, la formación de las brigadas. Si no, te invito a que le vuelvas a dar una revisión a la presentación que te estamos haciendo por este medio de video y te prepares para realizar la actividad, que está muy interesante, te va a ir ayudando a concretar más la comprensión de estos temas, y finalmente realices la evaluación de esta sesión y nos vemos en la siguiente. Éxito.